Y bueno, mañana vuelve el fútbol para el Real Madrid. Vamos a tener lo de siempre, lo que hacemos un día antes, un poquito la previa, repasando las mejores situaciones de Carlo Ancelotti, que como era de esperarse, le han reventado un poco con Mbappé. Ya le ha salido bastante bien librado de esas preguntas cansinas seguramente sobre nuestro amigo Kylian Mbappé. También vamos a ver algo rapidito antes de empezar con la previa, algo que ha sucedido en Balaídos, porque les estaba diciendo, acaba de terminar el partido y cosas que comentar rápidamente. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, chicos, vamos a repasar unas cosas rápidamente. Quiero empezar hablando un poco por eso que ha sucedido en Balaídos, que ha ganado el Barça 2-1, un doblete de Lewandowski en un gol que básicamente el primero se termina inventando él, un gol del antiguo Lewandowski, el bueno Lewandowski. Y bueno, el otro es básicamente el que tenemos, es el del penalti, el que bueno ha causado toda la polémica. Es curioso porque es cierto que el portero del Celta de Vigo se adelanta y terminan anulando o repitiendo el penalti, lo había fallado Lewandowski. Pero lo curioso es que han pasado dos cositas. El tema este de la picadilla, que supuestamente cuando esto se efectúa en un penalti se tiene que amonestar al cobrador y se tiene que colocar libre indirecto para el equipo contrario. Y lo otro que ha sucedido es que bueno, Rafinha ha invadido el terreno del fútbol, el terreno cuando cobran el segundo penalti, y no se ha repetido tampoco. Es que es una cosa impresionante, perdón que me interrumpo un poco, pero estoy aquí leyendo algo importante. Lo que les estaba comentando, entonces, está claro que el Barça juega con otras normas. Está claro que la gente está de la Supercopa de la Liga y todas estas cosas no van a poder o van a permitirse que el Barça se quede fuera de la Supercopa, y van a ir a ayudarle como sea, y por muchísimas situaciones había ganado el Atlético. Entonces obviamente le van a tirar la mano. Lo cierto es que es un drama absoluto el Barça, y yo creo que eso queda evidenciado. Por muchos que lo ayuden y que tengan otro reglamento, aquí hay que hablar que básicamente el Barça es un absoluto drama. Quiero que ahora ya pasemos directamente a lo que es la previa, porque básicamente tenemos aquí la convocatoria, tenemos lo que ha dicho, algunas de las cosas que ha dicho Carlo Ancelotti, que la verdad son más que interesantes. Por eso vamos a pasarnos a la pantalla aquí rapidito para ver la convocatoria y repasarlo juntos. Aquí tenemos la convocatoria. Lunin, Kepa y Diego Piñeiro. Parece que Lunin ya se ha quedado definitivamente con el puesto. En los defensores tenemos a Carvajal, Nacho, Lucas, Fran García y Jacobo. Yo me imagino que mañana vamos a tener la oportunidad de ver a uno de estos, seguramente a Nacho con el Jacobo este, no sé. Lo de las defensas increíble, o a lo mejor juegue Tchouaméni en el central, no lo sé de verdad, pero bueno, fíjense que la lista está bastante disminuida, teniendo en cuenta que antes aquí se veían un montón de cosas y aquí una lista bastante bien compensada. Pero bueno, me imagino que Ancelotti encontrará la manera de hacer que esto cuaje perfectamente. Y bueno, me gustaría empezar escuchando a Carlo Ancelotti hablando un poco sobre Arda Güler, que le han preguntado, le han hecho una pregunta sobre Arda por la supuesta o una presunta titularidad que debería tener, que cuando está listo, que aquello, que lo otro. Y Ancelotti ha recalcado una vez más lo que seguramente lleva mucho tiempo diciéndonos. Santos para relevo. Quería preguntarle por Arda Güler, todavía no ha sido titular en Liga. ¿Cómo le ves y qué le falta para ser titular en un partido de verdad importante como el que pueda ser mañana? Gracias. Yo creo que está bien en este momento. Obviamente puede jugar desde el principio porque su nivel físico es un nivel bueno para jugar, para aportar. Y como ahora tiene que luchar con la competencia que tiene el equipo, esto es bastante normal. Como he dicho muchas veces, la palabra es ser paciente con él.
Bueno, comenta Carlo Ancelotti que la palabra correcta debería ser pacientes con Arda Güler y es un punto bastante clave, me llama mucho la atención definitivamente cómo él trata de llevar con calma. Yo creo que suficientes percances tiene Ancelotti con Luka Modric que al final tiene que estar dejándolo en este segundísimo plano por el tema de la edad, de que es mejor seguramente no contar con Modric la siguiente temporada, por mucho que nos joda decirlo. Y pues él suficientes temas tiene con el tema de Luquita, entonces trata de suavizar este tema, que está físicamente bien, que es un chico muy inteligente, pero resalta sobre todas las cosas que es un futbolista demasiado joven y hay que llevar las cosas con calma. Yo creo que mañana podría tener alguna oportunidad. Por ahí se estuvo comentando que ya hay un proceso, al menos en cuanto a pensarlo, que tal vez lo mejor para Arda sería una sesión. No sé si sería lo más adecuado para él, pero bueno, lo cierto es que es algo que se está analizando por allí. Y bueno, Ancelotti también ha dicho algo sobre Luka Modric, que voy a tratar de buscarlo aquí. Voy a pausar un momento a ver si lo encuentro y si no, pues se los leo porque ha comentado algo sobre Luquita Modric en el Real Madrid. Bueno chicos, no he encontrado el clic, pero básicamente lo que dice es lo siguiente. Hablé con Modric hace un mes sobre su tiempo de juego, sobre el tiempo que está jugando. Todo está muy claro entre nosotros. Muy interesante que Ancelotti comente esto porque me parece que él ha mostrado perfectamente a Modric la puerta de salida, por llamarlo de alguna manera, porque lo ha hecho inteligentemente. Es una manera de hacer las cosas inteligentes y que creo que lo ha hecho a la perfección. Ancelotti en este tipo de temas lo hace perfecto. Me imagino que habrá tenido su conversación con Luka y le habrá dicho, a ver, sé que no estás jugando lo que esperabas y que seguramente el motivo de tu renovación sería que quisieras jugar más, pero es que este año ha llegado Jude Bellingham, parece que se afianza Tchouaméni, Valverde es intocable, Camavinga seguramente está jugando, está siendo más decisivo que tú, y bueno, lo de Tchouaméni pues también es algo muy importante. Entonces yo creo que en ese aspecto Ancelotti muy inteligente. Y quiero cerrar este video escuchando al Mister hablar un poco sobre Mbappé, porque como era de esperarse, le han hecho creo que 2 o 3 preguntas sobre Kylian y la respuesta que más me ha gustado ha sido esta. Hola Carlos, Antonio Mola, Radio Nacional de España. Bueno, hacía tiempo que no te preguntábamos por Kylian Mbappé. Esta semana ha habido un movimiento importante, ¿no? Porque parece que va a dejar el club parisino la próxima temporada. Tú vas a ser el entrenador de la próxima temporada, te has renovado. No sé si lo ves más cerca o cómo estás viendo. Yo veo, escucho lo que ha pasado. Creo que entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros. Para nosotros es el partido de mañana. Esta temporada que tenemos que hacerlo bien y terminarla bien. Y bueno, ahí está lo que comentaba Ancelotti. Dice claramente que no es algo que le tenga excesivamente preocupado u ocupado y que él está centrado en lo que tiene que hacer, que es el partido de mañana y evidentemente poder sacar esos puntos que pueden ser de suma importancia debido a que mañana también juega el Girona y que bueno, básicamente es mejor tenerlo lo más a raya posible. Ancelotti está muy concentrado en este tema de la liga, sabe que es seguramente el título que mejor encaminado tengan a día de hoy de los dos que les quedan disponibles, aunque la Champions van bastante bien, ni siquiera han perdido un partido todavía, pues él sabe que es lo que seguramente sea más realista a día de hoy, además de que él tiene entendido que comentar cualquier tipo de situación a día de hoy lo único que haría sería incendiar un tema innecesariamente, porque no va a significar absolutamente nada para bien o para mal el hecho de que Ancelotti diga o no que se va a fichar a Kylian Mbappé. Así que de mi parte entiendo perfectamente y además alabo este tipo de declaraciones de Ancelotti. Y bueno, mañana por supuesto arrancamos con el partido bien temprano a las 8 de la mañana. ¿A quién se le ocurre colocar un partido a las 8 de la mañana? Bueno, depende de la zona del mundo en la que vivas, pero bueno, domingo a levantarse tempranito y a seguir trabajando. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.